por parte de la ministra Lucy. Les digo algo, la educación en este país es una vergüenza nacional y ya ha pasado suficiente tiempo para que podamos decir que estamos esperando y no vemos soluciones para que encima el Meduca empiece a torpecer proyectos que funcionan para la comunidad y que ustedes no tienen injerencia en meterse en los proyectos. Por el Meduca, al tratar de frenar esta situación, nos convocaron a una reunión de más de 40 funcionarios de un día para el otro, y yo me pongo a pensar, disculpe Meduca, hay muchas escuelas que se están cayendo, muchas excusas, nosotros estamos limpiando todas las escuelas del corregimiento, las escuelas públicas. Ustedes tienen que respetar que si nosotros decidimos con la comunidad hacer un proyecto, el Meduca no tiene por qué meterse. Vayan a arreglar las escuelas, vayan a poner en función todo ese dinero que ustedes tienen y no están ejecutando, y por eso todavía hay escuelas ranchos, por eso los niños todavía no pueden ni siquiera cruzar para ir a sus escuelas, y la verdad es que ya está bueno. Explíqueme, honorable Serena Bambas, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Álvaro, en realidad esto es algo que lleva pasando aproximadamente bueno, digamos que desde que empecé la gestión, este es un caso muy específico, pero quiero ampliar en el problema más macro que tenemos. Nosotros como Junta Comunal, cuando entramos, nos dimos cuenta que muchas de las escuelas dependían de nuestra limpieza y de fumigación, y con mucho gusto lo empezamos a hacer. Apenas entramos en la gestión el año pasado. Estamos hablando de que tienen más de 7 escuelas públicas y son las escuelas más grandes, la Ramón Cantera, la Profesional, o sea, son escuelas muy grandes que tienen áreas verdes muy grandes, y la Junta Comunal es que se ocupa de cortar toda la maleza y de fumigar. Como podrán ver, realmente esto debería ser un trabajo del Meduca, pero nosotros con mucho gusto lo hacemos porque sabemos cuáles son las deficiencias. Desde que yo entré a la Junta Comunal de San Francisco el año pasado, yo me contacté con la ministra Lucy, comentándole que había un tema muy específico con una directora de la Escuela República de Finlandia que está en San Sebastián. Esta directora tiene ya trayectoria de ser bastante problemática, más que nada es una persona que no trata bien a las personas a su alrededor. La comunidad me llegó muy preocupada por la actitud de esta directora y sobre todo los padres de familia. Pero en ese momento que yo le contacté a la ministra Lucy, ella me dijo: Serena, estamos muy atareados, es el principio de la gestión, dame chance. Y obviamente yo comprendí, porque para los que me conocen y he venido varias veces al programa, yo también recibí la Junta Comunal vuelta, etcétera, así que yo podía entender que la ministra Lucy estaba en la misma posición. Pasaron aproximadamente 6 meses y volví a contactarla porque la situación, específicamente con esta directora, había empeorado, sobre todo en el trato del equipo ornato que va a la escuela. Cuando les decíamos que íbamos a ir a limpiar la escuela, no estaba, y digamos que mi equipo tiene un cronograma muy estricto de cuando ponemos una hora, tiene que ser esa hora, o si no se descuadra todo el cronograma. Entonces eso fue empeorando con el tiempo, pero yo aún así todavía no me había dirigido a la directora de esta escuela en particular, porque yo estaba atendiendo otras cosas. Resulta ser que a través de las juntas de desarrollo local, que es una herramienta de descentralización donde vecinos de cada barrio se formalizan, nosotros hicimos un recorrido a lo largo de todo San Sebastián para ver cuáles eran las problemáticas. Yo fui con mi equipo, caminamos todo y hicimos una recolección de enseres, de basura, y sacamos más de 50 toneladas, Álvaro, de un barrio que es bastante pequeño, y lo que mejoramos con la recolección del aseo, que está haciendo un buen trabajo, tengo que reconocerlo, pero identificamos que el problema de la basura era que los camiones no pueden entrar hacia las calles de San Sebastián porque son muy angostas, y también las personas estacionan sus carros en las veredas porque no tienen estacionamiento. Entonces ubicamos con un arquitecto, o sea, esto lo hicimos con personas técnicas, un sitio
donde el camión podía pasar a cualquier hora para que la recolección pudiera ser más eficiente y las personas no tuvieran que disponerlo en cualquier esquina y empezar educación ambiental, porque esto es un problema de educación y cultura. Y escogimos un espacio en la servidumbre, o sea, no es terreno de nadie, que está enfrente de la escuela, pero hay que atravesar una calle, o sea, no está pegada a la escuela, está bastante alejado de la escuela, pero digamos que igual se tiene que cruzar de la escuela. Y identificamos que la escuela tampoco tenía un basurero, o sea, ellos botaban su basura adentro de la escuela. Resulta que cuando empezamos a construir esta casa de aseo, que nos funcionó súper bien en Boca la Caja, ya vamos para la segunda, la basura se ha podido controlar, la autoridad de aseo también está mucho más contenta porque todo está, digamos, conglomerado en esta, es como una casita que tiene todos sus filtros, tiene trampa de gas, de aceite, o sea, es una cosa hecha técnica. Y bueno, resulta que mi equipo ornato me llama y me dice, jefa, aquí hay un problema porque la directora nos vino a decir y nos vino a tratar mal, que ella no quiere este proyecto aquí porque ella no quiere basura enfrente de su escuela. Y yo dije, bueno, voy a esperar a ver qué sucede. Resulta que la directora sacó a los profesores y pusieron como unas vallas en el proyecto, o sea, en el mismo proyecto donde estaba el cemento y donde estaba mi equipo ornato. Yo no hice nada todavía, le escribí a la profesora Lucy y a la ministra y le dije, ministra, esto ya se está saliendo de control. Yo le escribí hace un año, no voy a tener más paciencia, porque ella me seguía pidiendo paciencia. Y yo puedo tener paciencia porque yo entiendo la burocracia, pero esto ya estaba saliéndose de control. Le dije, usted tiene que tomar riendas de estos directores que piensan que pueden hacer lo que le da la gana, porque ese es el problema. De aquí se abrió una caja de Pandora, Álvaro, y me di cuenta que este problema lleva mucho tiempo, pero no solamente en San Sebastián, ella la habían trasladado. Entonces, resulta que esto se empeoró porque la directora sacó a los niños de la aula a hacer una protesta, y yo tengo los videos, a decir, no queremos basura, no queremos basura, y al lado de ellos estaba la montaña de basura adentro de la escuela. Bueno, resulta que esto escaló a tal punto que el día después hicieron una reunión de más de, no les miento, 35, 40 funcionarios públicos de todas las instituciones, del MINSA, de la Autoridad de Aseo, del Meduca, o sea, eso parecía un circo. Y yo me puse a pensar, disculpen, ¿cómo es posible que uno trata de sacar una cita para cosas más importantes? Que hay una lista de espera de cosas por hacer. O sea, hacer una reunión de 40 funcionarios no es solamente 40 funcionarios, es que implica llevarlos, esa persona pudiera estar haciendo otro trabajo. O sea, nosotros tenemos un proyecto que se hizo con arquitectos, que se planeó, y yo vi cómo se articuló todo esto, porque resulta que la directora de una escuela, o sea, yo soy la máxima autoridad del corregimiento, no es que yo me inventé y me saqué del bolsillo que yo quería poner esto aquí, porque sí. Entonces esto escaló a tal punto, Álvaro, que yo ya me molesté y le dije a la directora, esto es una falta de respeto. O sea, hay tantas cosas por hacer y ojo, esto no es nada político, esto es una cosa de que yo vivo al día a día y a mí es la que me llaman para arreglar los problemas. Yo soy la que tengo que ejecutar porque si no quedo yo mal. Y yo le dije, ya, esto se está saliendo de control. La cosa es que, digamos que esto se fue por la tangente y yo tomé la decisión de que no voy a hacer la casa de aseo. Y les explico por qué. Porque a raíz de esto, inclusive, algunos miembros de los profesores hablaron con padres de familias que al principio estaban de acuerdo con la caseta de aseo y se pusieron inclusive a amenazar que iban a cerrar las calles. Inclusive cerraron la calle, o sea, una callecita que bloquea ahí mismo en San Sebastián. O sea, un chiquichou. Que yo les dije, pero entonces ustedes no están claros que hay una ley que dice que protege a los niños. Ustedes no pueden sacar a los niños de sus aulas de clase para estar protestando algo que ustedes ni saben. Y bueno, cuento corto, cuento largo, esto escaló y yo me molesté porque todavía hay escuelas, Álvaro. El descarte, que es todas las cosas que no sirven, las computadoras que no sirven, las sillas que no sirven, los muebles que no sirven, tienen años
pudriéndose en las escuelas, en todas las escuelas, y me atrevo a decir las instituciones. Y lo primero que tienen que hacer es limpiar las escuelas de la basura que existe ahí. Ningún niño quiere ir a estudiar en una escuela que está así. Y por eso es que yo me molesté y le dije, Lucy, usted tiene dinero para ejecutar, porque sí hay dinero, hay que ejecutar los proyectos. Y yo sé que no es fácil, pero así como nosotros ejecutamos los proyectos y siempre va a haber personas que se quejen, hay que ejecutar los proyectos de arreglar las escuelas, de mejorarlas, de pintarlas. O sea, el mismo ambiente tiene que estar mejorado, y definitivamente los directores que no se comportan a la altura, a esos son los que hay que votar, no a los que alzan la voz de cuando hay que arreglar algo o dicen, disculpe, este lugar no está de acuerdo para un estudiante. Entonces, bueno, eso fue lo que yo dije. Esto no tiene nada que ver, ni que yo le estoy tirando puya a la ministra, ni de que yo estoy en contra del gobierno. Al revés, yo soy una voz de mi comunidad y yo les puedo asegurar que lo que yo estoy diciendo está pasando en casi todas las escuelas públicas de Panamá. Entonces, no, y usted habló de algo muy cierto. Ya esta administración lleva más de un año y no tiene excusa de falta de recursos. Sin embargo, todavía estamos viendo severas y serias carencias y dificultades en planteles educativos en todo el país, no solamente en el corregimiento de San Francisco, honorable representante. Álvaro, y las escuelas de San Francisco son, digamos, yo creo que las que menos deterioradas están, porque están aquí en el centro. Yo no quiero ni saber cómo están las escuelas en Darién. Pero esto no es una crítica específicamente a la ministra. Esto es una crítica a un sistema que llevamos arrastrando, me imagino que hace más de 20 años, donde seguimos buscando excusas y excusas y excusas. Y yo, que estoy en una junta comunal, les puedo decir que yo llegué a una junta comunal que se estaba cayendo el techo, la pintura, las paredes, o sea, era una... voy a decir una palabra, es una cochinada. Lo primero que yo hice fue arreglar la casa internamente. Los niños no van a empezar a aprender cuando hay un ambiente tóxico, sucio, donde se sienten desmotivados, porque literalmente es un espacio que no da ganas de estudiar. Nadie quiere estudiar cuando hay un salón de clases que no está apto. Entonces, cosas tan sencillas, que sí les puedo decir que son sencillas, porque ahora mismo, por ejemplo, la ministra de Gobierno, Dinosca, está haciendo un plan maravilloso y se lo aplaudo, que con los privados de libertad están arreglando instituciones. O sea, no es que no hay falta de dinero ni falta de personal. Lo que pasa es que en estos puestos necesitamos personas que ejecuten y sepan ejecutar proyectos y cuadrillas. O sea, literalmente aquí hay que hacer una división donde está la persona que hace cómo van a ser las clases, qué materias se van a dar, cómo se va a ordenar la parte de los profesores, si hay que sacar a los buenos, a sacar a los malos y meter a más buenos, o si hay que poner en orden, y la parte de ejecución, la parte de, ok, ¿cómo vamos a arreglar esta escuela? Esto le falta techo, le falta abanico, le falta silla, o sea, son cosas aparte que ahora mismo yo considero que están tan saturados que, o sea, pero no hay excusa, porque sí hay dinero para ejecutar. Lo que se necesita es que la cabeza tome órdenes y escuche los consejos y diga, bueno, vamos a arreglar esto así. Entonces, yo no estoy aquí para decirle a la ministra qué es lo que tenga que hacer. Yo lo único que, cuando tú me llamaste y me dijiste, necesito saber el contexto de este video, es que al igual que yo, hay muchas otras instituciones que están frustrados porque la burocracia no te deja avanzar. Pero hay cosas que sí se pueden mejorar. Por ejemplo, si hay caliche y hay desechos y hay descarte en las escuelas, eso se puede mandar a votar. Porque yo lo he hecho en mi junta comunal. No ha sido fácil, pero acelerar el proceso de descarte, limpiar, poner a los jóvenes también de servicio social en sus propias escuelas para que cuiden sus escuelas. Pero bueno, aquí yo me pudiera quedar 1000 años diciendo. Entonces, el contexto de ese video es porque, aparte de que hay tantas cosas que hacer en las escuelas, se estaban metiendo en un proyecto que perfectamente funciona, porque lo hemos hecho en otras comunidades que han tenido problemas de desechos. Nadie se quejó, todo salió muy bien. O sea, hemos controlado el nivel de desechos de manera magnífica. Pero bueno, cuando yo vi
que convocaron una reunión de un día para otro, Álvaro, de 40 funcionarios. Dije, esto es una ridiculez. Y no me están dejando trabajar porque encima los recursos que yo asigné para eso, que fueron no solamente los recursos de bloque, de cemento, sino de mi personal que pudiera estar haciendo otros trabajos, se vio afectado. Entonces, obviamente me molesté. Entonces, yo sé que esto está pasando en otras comunidades y me refiero a que la burocracia y el ego, entonces y quiero decir algo muy claro. Cuando yo le dije a ella, señora ministra, yo no puedo tener paciencia con esto, ella pensó que era algo personal. Yo le dije, esto no es personal. Siempre. Esto es algo de educación pública. Si alguien agarra un puesto, tiene que entender que van a haber críticas. Yo no lo dije de manera grosera. Llevo un año diciéndole que esta señora de la directora me lleva en la carretilla suave, para no decir otra cosa. Y usted piensa que yo estoy haciendo esto personal. Ahí es donde yo dije, claro que la gente buena no se quiere meter en la parte gubernamental ni la administración pública, porque uno termina lidiando con cosas que se tienen que arreglar en terapia, en salud emocional, y uno tiene que entender que cuando uno está en un cargo tan importante, tiene que tomar decisiones con cabeza fría y entender que las frustraciones son reales, no es que uno está tratando de molestar. Ese es uno de los problemas de la actual ministra de Educación, y es que todo se lo toma a título personal, todo, y reacciona de la misma manera. No, ahora con esto, imagínese esto que estoy diciendo aquí, y le digo, ministra, yo sé que no es un trabajo fácil, pero usted tiene gente que quiere cambiar las cosas y que quiere mejorar, déjese apoyar. Por lo menos no tenían por qué entorpecer un proyecto que yo sabía que iba a funcionar, solamente porque alguien que no tiene la capacidad técnica de un proyecto y de project management, que no entiende cómo funciona la disposición de desechos, y bueno, pues yo de verdad espero que las cosas cambien, porque a veces siento que vamos hacia atrás. En muchas otras cosas, Álvaro, a mí me gusta también decir las cosas que han mejorado. Siento que los proyectos de los privados de libertad es buenísimo. El director de aseo, Ovil Moreno, está haciendo una gran labor. Yo me quito el sombrero porque el problema de la basura la hemos mejorado en un 85%. Las cosas buenas hay que decirlas. En el MIDIOT y en la alcaldía también las cosas están mejorando. O sea, no es que todo sea malo, pero la educación, que es el pilar de cómo van a ser los jóvenes que después van a ser adultos y no queremos que sean mediocres, tiene que mejorar. Y para eso la infraestructura de las escuelas tiene que mejorar. Y no podemos pensar que todo es personal, porque aquí estamos solo 5 años y los siguientes 5 años, ¿qué va a pasar? Bien, el ingeniero Blandón, pregunta. Buenos días, Serena. Un placer tenerla con nosotros en el día de hoy. Oiga, me quedo con esa frase suya, me llevo la carretilla suave. A mí me gusta aprender de los muchachos jóvenes y me alegra su energía. Yo le quería hacer una pregunta, Serena. Ayer el Consejo Municipal aprobó el ordenamiento territorial de San Francisco y coincido con ustedes que hay que poner orden en esto. La pregunta que le quiero hacer es, en esto que se aprobó, porque no conozco el detalle de lo que se aprobó, ¿habrá un control sobre la sobrepoblación que tenemos en edificios altísimos que generan un tráfico terrible en algunas áreas de su distrito, de su competencia? Y creo que las ciudades modernas, el desarrollo de cualquier país está en la fortaleza de los gobiernos locales. Y esto hay que pelearlo duro, porque hay gente que al gobierno... Este es un país muy centralizado. Entonces, lo que quiero preguntarle, Serena, es que en este caso de San Francisco, este ordenamiento territorial significa un verdadero control de no estar construyendo edificios super altísimos y agravando la ya terrible situación que hay en unas partes de su corregimiento, como por ejemplo detrás del Rey, en carro, a pie es difícil, o en Punta Paitilla hay exceso de edificios altos con exceso de carros y no hay ni siquiera cómo circular. Este proyecto, ¿qué significa para la gente de San Francisco? ¿Qué le puede usted decir a la gente de San Francisco de este proyecto, que según la información que aparece hoy en Metro Libre, en la que la cita usted, hay elementos positivos? ¿Qué le puede decir usted? Bueno, doctor, gracias. Mire, antes de contestar específicamente esa pregunta, quiero hacer el contexto de lo que está pasando en San Francisco.
Digamos que hace un par de años el primer plan de ordenamiento territorial, o sea, el que se aplicó en el tiempo de Blandón, fue declarado inconstitucional. Y regresamos al anterior. Ahora mismo, el que está vigente ahora mismo, porque todavía el que se aprobó el día de ayer tiene que ser sancionado por el alcalde, el que tenemos ahora mismo es el que ha creado el desastre, porque literalmente las personas pueden edificar la cantidad de pisos que quieran. Entonces, ¿qué sucede? El plan que se aprobó ayer no es un plan perfecto, pero es mejor de lo que tenemos. Lo que yo dije en mi abstención en el voto fue que nosotros, cuando vamos a densificar, que eso es lo que busca en algunas áreas, nosotros tenemos que tener un control riguroso de que las construcciones se hagan bien, pero no solamente las construcciones, por ejemplo, del edificio o el del local, sino de los acueductos, de las aceras, y que realmente una ciudad, si se va a densificar, tiene que ser caminable y tiene que ser una ciudad que uno pueda llegar en menos de 15 minutos caminando a las cosas más importantes, ya sea súper, lavandería, etcétera. ¿Qué sucede con este plan? Esto es un plan que... El nuevo, dice usted, el nuevo. Ajá. ¿Se escuchó? El nuevo, sí, cómo no, se lo escuché perfectamente. Ok, entonces, este plan, como todo, se puede perfeccionar. Sin embargo, ahora mismo nosotros estamos en un limbo literalmente legal, donde cualquier persona puede ir a cambiar por terreno cuántos pisos y qué quiere edificar, y eso es un problema muy grande. Lo que yo sí les mencioné, y sobre todo en el Consejo Municipal, y se lo dije a la alcaldía y al alcalde Mayer, es que aquí el problema es que las sanciones y las multas llegan como 3 años después. Entonces, justicia tardía no es justicia, y estoy hablando que esto es algo que pasa en todos los sistemas, en el órgano judicial, en el Ministerio Público, en todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezaron el proceso de que iban a modificar la zonificación, nos dimos cuenta que muchas de las cosas que suceden es que se ha perdido la confianza del ciudadano. Y les digo, cuando yo no era representante, yo era una de las que criticaba que cómo es posible que empiecen a construir sin permiso, sin nada, no tienen nada, lo único que tienen es un planito, y el planito al final no es lo que ellos ingresaron en la alcaldía. Entonces, lo que estamos modificando con los diputados, porque yo he convocado una mesa con los diputados del 8-4, y lo que hemos podido observar es que necesitamos que las sanciones y las multas y en los cierres de construcciones que no se están haciendo bien y demolición sean más rápidas, porque hoy en día, les comento, hay una persona que no tiene permisos ni de ocupación, ni de zonificación, ni planos, construye, y el proceso sancionatorio demora tanto tiempo que la persona al final tiene la multa, lo que cuesta la multa, que es bajísima, y ya terminó de construir. Y ya no puedes hacer nada y tampoco puedes demoler. Entonces, lastimosamente, culturalmente, así como estábamos hablando de que la educación, hay una educación no tan buena del juega vivo, que es como algo cultural, donde muchas personas que construyen y están en la inmobiliaria piensan que pueden hacer lo que le da la gana, precisamente porque no hay una sanción y no hay un ente fiscalizador que realmente esté fiscalizando. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es modificar esas leyes que ya sabemos cuáles son y cuáles son los decretos que hay que modificar. Hay que modificar tanto en el Consejo Municipal como en la Asamblea, y que la transición a la zonificación realmente sea real y no solamente en el papel, porque el papel aguanta todo, pero la parte más difícil es la fiscalización de las cosas que no se están haciendo bien, que eso es lo que yo siempre llamo la atención. No sirve de nada que tengamos una buena zonificación si no se castiga, porque es que en este momento ya no se puede decir que ay, vamos a dar una oportunidad. No, tiene que haber castigo a esas personas que piensan que pueden construir como les da la gana, porque vivimos en un país donde literalmente eso ha pasado desde el comienzo de San Francisco, porque San Francisco, para los que no saben, antes la mayoría era monte, o eran las casas de campo de alguna clase media, clase alta, y fue creciendo tan rápido que donde había una casa donde vivían 5 personas, hoy hay un edificio de 300 familias con los mismos acueductos. Entonces, lo que yo también comenté, y lo dije también ayer en una entrevista, es que yo voy a estar fiscalizando que esas promesas
que se hicieron del IDAN y del MOP de cambiar los acueductos, porque hay zonas que ya no nos llega agua, o sea, imagínense, aquí en Punta Paitilla a veces no llega el agua, se tienen que cambiar, porque no se puede estar haciendo una inversión tan millonaria y después que todas las personas que compraron sus casas o viven en San Francisco, que es el corazón de la ciudad, estén quedándose sin agua y no puedan conseguir lo básico. Entonces, digamos que yo sí estoy a favor de que haya un nuevo plan. Yo también me he mantenido bastante neutral porque yo soy la cara de la comunidad y esto es algo que ha llevado mucha división. Hay muchos vecinos que quieren la zonificación y otros que no, pero también he llegado a un entendimiento que las personas que no quieren la zonificación es que también tienen este miedo, que es muy verídico, muy real, de que no haya fiscalización, que es lo que no ha habido en los últimos años. Entonces, perdona que le interrumpa. Una de las cosas importantes, me alegra que usted lo haya tocado, me agrada la forma en como usted lo está explicando a sus corregimientos. Una de las cosas que nosotros tenemos es que tanto el MOP como el IDAN, como la gente de la basura, etcétera, prometen y a la hora de cumplir con la zonificación, el resultado es que tenemos más edificios altos, no hay agua, no hay suficiente forma de deshacerse de las aguas servidas, entonces se crea un caos en un área, por ejemplo, como San Francisco, que ha crecido de una forma extraordinaria, y pasar por allí o entrar allí es pasar 50, 40 minutos sin poder salir, ni siquiera en carro. Y yo paso por ahí todos los días y veo los problemas que tiene la gente, y yo no vivo en esa área, pero me alegra que usted le esté planteando de esta forma, pero me alegra que podamos tener entonces las medidas legales para que se cumpla con lo prometido y no tengamos esta cantidad de edificios que nos están construyendo y que están afectando, porque dicen, el IDAN dice, sí, yo me encargo de eso, y al final nadie se encarga de nada, y el que sufre es el que hizo su inversión. La clase media, por ejemplo, o la clase más baja, que quiere aspirar a clase media, tiene el problema de que construye su casa y de pronto le levantan un edificio y no tiene agua, no tiene forma de salirse de eso, baja el nivel de la inversión que hizo, y me alegra que usted como representante esté consciente de esos problemas, porque eso no solamente está pasando allí, eso está pasando en otros en todas partes del país. Y doctor, otra cosa es que le digo, y no solamente a los residentes de San Francisco que me están escuchando, sino a todos los que ven, cuando usted vaya a adquirir una casa, por favor revise si esa propiedad o esas comunidades, porque ahora mismo en esos proyectos grandes que son muchas casas, si realmente están conectados al IDAN, si realmente tienen en orden todo, porque a veces ponen un tanque de esos de agua y no les dan mantenimiento, el tanque séptico se llena al año y medio y después las promotoras dicen, chao, me fui, cambian de nombre, no sé dónde estoy, y eso es algo que vivimos el día a día. En San Francisco, lo que está pasando es que como los últimos 5 años no ha habido un plan, las personas que quieren construir cualquier cosa dicen, hola, quiero construir aquí, y realmente la ley no les impide, porque ahora mismo tenemos una ley viejísima y un plan viejísimo. Una cosa que sí les puedo decir es que también una de las cosas que estamos modificando con los diputados es que si hay una persona que no tiene la zonificación, claro, se va a dar un tiempo de moratoria, pero por ejemplo, hay talleres que están al lado de escuelas y de edificios y todos los vecinos están respirando esos gases tóxicos de la pintura. Eso hay que cerrarlo. Eso no es que hay que mediarlo ni nada. Entonces ahí entra una parte que yo soy muy vocera a, qué bueno que la economía local esté andando y hay que apoyar la economía local, pero no puede ser a costilla del ciudadano. Entonces, si hay un empresario que me dice, ay, es que me quieren dañar mi negocio, yo dije, bueno, entonces, ¿por qué te pusiste en una esquina que tú sabías que no tenías la zonificación para un taller? Entonces ahí está un tira y jala donde nosotros tenemos que comprender, sí, la economía local es importante, los empresarios son importantes, sin embargo, no son más importantes que las personas que llevan viviendo años ahí. Hay que llegar a un entendimiento, porque la metrópolis va a seguir creciendo, pero no puede crecer como está creciendo ahora mismo. Bueno, y no solo este tema, yo creo que pudiéramos hacer otra entrevista con muchos otros temas relacionados con San Francisco, porque algo que me están diciendo aquí los oyentes es los PH que se han robado áreas del Parque Omar, y qué ha hecho el Parque Omar por recuperar esas áreas
ese es otro tema. Sí, hemos recuperado 2 entradas, digamos que eso es un tema medio complejo también porque nosotros somos, el parque está en San Francisco, pero eso está administrado por la primera dama. Yo tengo que reconocer que el parque ha mejorado muchísimo en esta gestión porque la pasada, Dios mío, ni hablar, pero las entradas que se han estado tomando ilegalmente de varios PH, hemos recuperado 2, pero como el parque es tan grande, se imaginarán cuántos PH hay alrededor del parque. Y eso es algo que la gente se pone brava. Dije, no, eso es mío. O sea, la gente no reconoce que es servidumbre pública y que es su edificio. Tenemos que estar sacando los planos, tenemos que estar haciendo reuniones. También hay una resistencia de parte de los ciudadanos que tienen que entender que el espacio público es un derecho de todos. Y hay edificios que tienen puertas de acceso al parque. Directa. Imagínese usted. Así que bueno, gracias Serena por Muchas gracias. la oportunidad de compartir con usted en la mañana de hoy. Un placer tenerla aquí. Un abrazo. Que tengan buen día, hasta luego, gracias. Subcomisionada Sumil